Bienvenidos al curso de Introducción al Psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. En esta tercera clase vamos a estudiar la censura del sueño. Habíamos concluido, a partir de las dos clases anteriores, que el sueño es un producto psíquico complejo concatenable a la vida psíquica del soñante. Es un producto que se elabora por complejos mecanismos psíquicos durante el sueño, mientras dormimos. De tal forma que cuando tenemos un sueño nos resulta absurdo, desatinado, poco familiar, que no tiene que ver con nosotros y no conocemos el sentido de ese sueño hasta después de ser interpretado. El sueño del que disponemos cuando despertamos, el sueño que recordamos, es el sueño manifiesto. Y si permitimos al soñante hablar acerca de su sueño, esas asociaciones libres que van partiendo de los elementos manifiestos del sueño y que nos van a llevar hasta el deseo que lo dio lugar, esas son las asociaciones libres, las ideas latentes de ese sueño. Vimos también cómo las ideas latentes que van surgiendo a partir del sueño manifiesto estaban disfrazadas, deformadas o simplemente desaparecidas en el sueño manifiesto. Decimos entonces que el sueño es una sustitución de esas ideas latentes que son inaccesibles para el soñante si no es a condición de ser deformadas y dar lugar a ese sueño producto de ese trabajo psíquico. La deformación del sueño es entonces producto del trabajo del sueño, un trabajo que hace el sueño para constituirse, para formarse. Freud nos propone un sueño muy interesante para que veamos este efecto de la elaboración del sueño y sobre todo el efecto de lo que vamos a estudiar hoy, que es la censura del sueño. A este sueño Freud le da el nombre de el sueño de los servicios de amor. Es un sueño que no vamos a analizar hoy, pero sí que lo traemos porque expone muy bien cómo trabaja la censura del sueño. El sueño de los servicios de amor es soñado por una señora que antes de llegar a manejar de cualquier forma posible este sueño, dice la siguiente frase. Parece mentira que una mujer de 50 años como yo, y que día y noche no tiene otra preocupación que la de su hijo, tenga un sueño tan horrible y estúpido. El sueño era el siguiente. La señora entra en el hospital militar y manifiesta al centinela que desea hablar con el médico director, al que da un nombre desconocido, para ofrecerle sus servicios en el hospital. Diciendo esto, acentúa la palabra servicios, de tal manera que el centinela comprende enseguida que se trata de servicios de amor. Al ver que es una señora de edad, la dejan pasar después de alguna vacilación, pero en lugar de llegar hasta el despacho del médico director, entra en una gran habitación sombría en la que se hallan varios oficiales y médicos militares sentados o de pie en derredor de una larga mesa. La señora comunica su oferta a un médico que la comprende desde las primeras palabras. Este es el texto tal y como la señora lo pronunció en su sueño. Yo y muchas otras mujeres casadas y solteras de Viena estamos dispuestas con todo militar, sea oficial o soldado. Después de estas palabras oye, siempre en sueños, un murmullo, pero la expresión en parte confusa y en parte maliciosa
que se pinta en los rostros de los oficiales le prueba que los circundantes comprenden muy bien lo que quiere decir. La señora continúa. Sé que nuestra decisión puede parecer un tanto singular, pero es completamente seria. Al soldado no se le pregunta tampoco en tiempos de guerra si quiere o no morir. A esta declaración le sigue un penoso silencio. El médico mayor rodea con su brazo la cintura de la señora y dice: «Mi querida señora, suponed que llegásemos realmente a este punto». La señora escucha murmullos. La señora se liberta del abrazo, aunque pensando que lo mismo da aquel que otro cualquiera, y responde: «Dios mío, yo soy una vieja y puede que jamás me encuentre ya en ese caso. Sin embargo, habrá que organizar las cosas con cierto cuidado y tener en cuenta la edad, evitando que una mujer ya vieja y un muchacho joven…» Murmullos. Sería horrible. El médico mayor dice: «La comprendo a usted perfectamente». Algunos oficiales, entre los cuales se encuentra uno que le había hecho la corte en su juventud, se echa a reír y la señora expresa su deseo de ser conducida ante el médico director, al que conoce con el fin de poner en claro todo aquello, pero advierte con gran sorpresa que ignora el nombre de dicho médico. Sin embargo, aquel otro al que se ha dirigido le muestra una gran cortesía y respeto una escalera de hierro, estrecha y en espiral, que conduce a los pisos superiores y le indica que suba hasta el segundo. Mientras sube, oye decir a un oficial: «Es una decisión colosal. Sea joven o vieja la mujer de que se trate, a mí no puede menos de inspirarme respeto». Con la conciencia de realizar un deber, sube la señora por una escalera interminable. La señora soñó este sueño 2 veces más en el transcurso de pocas semanas. Observamos en este sueño que es un sueño complejo, compuesto por diferentes elementos y múltiples elementos. Para realizar el análisis de este sueño, como hemos visto en las clases anteriores, lo que tendríamos que hacer es preguntarle a la persona acerca de los diferentes elementos que componen el sueño, de tal manera que ella pudiese realizar esa labor de asociación libre a partir de cada uno de ellos. Por ejemplo, acerca del médico director del cual conoce su nombre, por ejemplo, acerca de la larga mesa en derredor a la cual se encuentran los soldados, por ejemplo, acerca de la escalera en espiral que sube hasta el segundo piso, etcétera, etcétera. No vamos a realizar aquí el análisis de este sueño, pero sí que lo traemos porque llama la atención algo al respecto de este sueño, y es que en determinados puntos del sueño, cuando van a aparecer determinados contenidos o frases indecorosas, la señora borra estas frases con lo que podemos llamar un murmullo. Esas palabras quedan ahogadas en ese murmullo que ella dice. Es decir, las fantasías quedan reemplazadas en el sueño por ese murmullo. Para poder explicar esto, vamos a utilizar la analogía con la prensa, con los diarios, ¿no? Bueno, el diario tiene una autoridad censora, ¿no?, que es la que determina lo que se puede publicar, lo que no se puede publicar, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, cómo dar las noticias, cómo decir la información, etc. Esta autoridad censora está influenciando en cómo los periodistas, obviamente, escriben sus artículos y dan la información. De hecho, podemos encontrar en algunas ocasiones pues blancos en el texto o lapsus que se saltan esa actividad censora de una manera inconsciente, o incluso corta-pega de frases que faltan, por lo tanto el texto parece incoherente, etc.
También el periodista, cuando realiza el ejercicio de la escritura, el trabajo de la escritura, puede estar sometido a una propia autocensura, es decir, conociendo y sabiendo los criterios de esta actividad o autoridad censora, él mismo se autocensura para evitar determinadas frases o determinadas palabras que incumplirían, digamos, ese ejercicio censor. De tal forma que podemos leer paráfrasis u oscuridades que el periodista ha utilizado para saltarse la censura oficial. En el sueño de la señora observamos cómo existen algunos pasajes que decimos que han sido ahogados por un murmullo, es decir, en lugar de aparecer las palabras o frases que corresponderían a ese pasaje, la señora cuenta que en el sueño aparecía un murmullo. Bueno, pues este murmullo sería efecto de esa misma actividad censora que ejerce el sueño. Es decir, que en el sueño vamos a ir observando que existe un trabajo de producción del sueño, pero que también está sometido a una actividad censora que ejerce el propio soñante. Una forma de esta actividad censora las vimos en clases pasadas en el sueño en el único sueño que hemos analizado hasta ahora, que era el del sueño de la señora que va al teatro con su marido y encuentra que en el teatro existen algunas localidades vacías. En este sueño vimos cómo la idea principal, los pensamientos inconscientes del contenido latente giraban en torno sobre todo a una idea, que era la idea del apresuramiento. ¿No? Apresuramiento en haber comprado las entradas, que lo que le había supuesto un sobrecoste, un apresuramiento en la cuñada que después de recibir el regalo de su marido se lo había gastado todo en comprar una alhaja, ¿no? Que nos llegaba al final del análisis a la idea de un apresuramiento en haber contraído matrimonio. ¿De acuerdo? Bien. Pues sin embargo, todo esto que estaba en las ideas latentes, cuando realizábamos el análisis del sueño, comprobábamos que en el contenido manifiesto del sueño no aparecía. De tal forma que podemos decir que también existe un desplazamiento, un mecanismo de desplazamiento de la gravedad, ¿no? Del punto de gravedad esencial en las ideas latentes de los contenidos, el punto de gravedad de los contenidos latentes, sin embargo, no aparecía en el contenido manifiesto. Este estaba omitido. Eso es a lo que llamamos un desplazamiento. El desplazamiento va a ser, junto con otros mecanismos, uno de los mecanismos esenciales en la producción, en la transformación, en el trabajo que realiza el sueño. Los efectos de la censura y los medios de los que dispone son los siguientes. La omisión, es decir, en el contenido manifiesto se omite un contenido importante de las ideas latentes. La modificación, en el contenido manifiesto se transforman, se modifican determinados contenidos de las ideas latentes. Y la arbitraria agrupación de materiales. Estando agrupados de una forma arbitraria en el contenido manifiesto, transforma completamente su sentido, lo hace disparatado para el soñante. Si recordáis, ya habíamos hablado anteriormente en las clases previas acerca de la resistencia, ¿no? De la resistencia que era esa cantidad de fuerza variable que podía variar de un sueño a otro o de un elemento de un sueño a otro elemento de ese mismo sueño y que se oponía de un modo u otro al análisis del sueño, puesto que ¿qué hacía la resistencia? Bueno, pues que cuando le pedíamos al soñante que asociase libremente acerca de los contenidos de un sueño, todas las ideas que le surgían acerca de ese contenido, observábamos que el soñante hacía como una especie de selección crítica de los contenidos. Decía, esto es importante, esto no es importante, esto lo digo, esto no lo digo. Es decir, hacía una criba juzgatoria de los contenidos. Y esa selección era efecto de la resistencia. También habíamos visto cómo la resistencia hacía que para llegar a las ideas latentes que habían dado lugar a determinados contenidos manifiestos fuesen necesarias
un número escaso de asociaciones, mientras que para llegar a las ideas latentes que se encontraban o que habían dado lugar a otros elementos del contenido manifiesto, fuesen necesarias múltiples relaciones y asociaciones de ideas, largas cadenas asociativas para llegar a las ideas latentes. Esto era un efecto de la resistencia. Bueno, pues eso a lo que llamamos resistencia y que encontramos en la labor de interpretación de un sueño, si lo trasladamos a la labor de producción de un sueño, es lo que llamamos la censura del sueño. Vemos entonces que la censura no se limita únicamente a lo que es la producción del sueño, sino que después va a tener que realizarse una actividad censora de manera permanente para mantener también la deformación de ese sueño. Por tanto, la intensidad o la cantidad de la censura también va a variar, de tal manera que observamos que hay determinados contenidos, si comparamos el sueño manifiesto con las ideas latentes, observamos que hay determinados contenidos de las ideas latentes que han sido completamente omitidos en el sueño manifiesto, hay otros contenidos que han sido modificados, transformados y otros pues que han sido acentuados o ordenados de una manera diferente. Llegados a este punto, la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente: si existe esa fuerza de la censura, esa tendencia de la censura que se ejerce contra algo, por tanto existe también otra tendencia, otra fuerza contra la cual se ejerce la censura. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esa tendencia en el soñante? La censura sería esa tendencia que coincide con lo que nosotros decimos en nuestra vida despierta, con lo que nosotros buscamos o decimos querer de una manera consciente y con lo cual está de acuerdo. ¿Cuáles son las fuerzas o tendencias contra las cuales se ejerce la censura? Bueno, pues se trata de sentimientos, de pensamientos, de ideas indecorosos, inapropiados, que han sido tachados por nuestra propia educación o por nuestra propia moral o por nuestra propia sociedad como prohibidos, como inapropiados, desde el punto de vista moral, ético, estético o social. Se trata de pensamientos e ideas de los cuales no nos atrevemos ni siquiera a pensar. Es decir, que a poco que aparezcan en nuestra conciencia rastros de estas ideas o pensamientos, lo que hacemos es rápidamente alejarlos de nuestra conciencia, es decir, reprimirlos. No queremos saber nada de ellos. Lo que pasa es que estos pensamientos, a medida que se alejan de la conciencia, ejercen un efecto y una fuerza aún mayor, puesto que recordamos que decíamos que el inconsciente no tiene tiempo, no juzga, no calcula, solo le interesa transformar. Estos pensamientos que hemos reprimido porque no queremos saber nada de ellos y que pasan a la parte inconsciente de nuestra mente, no desaparecen, siguen ejerciendo su efecto. Estos pensamientos se caracterizan por manifestar un egoísmo sin límites en nosotros. Ya hemos visto que en el sueño también es una manifestación egoísta de esta parte de nuestra personalidad, ¿no? En el sentido de que el sueño, para producirse, para poder soñar, para poder dormir, la persona se tiene que aislar completamente de la realidad, de todo tipo de estimulación que le pudiera despertar. Pero también hay una manifestación de este egoísmo en el sueño, y es que el personaje principal del sueño siempre es el propio sujeto. En el sueño el yo se desliga de toda ligadura moral, de tal manera que estos deseos indecorosos, estos deseos prohibidos, reprochables desde el punto de vista ético, social, estético o moral, pueden darse rienda suelta en el sueño y producir un sueño. Incluso aquellas tendencias que han sido condenadas desde hace tiempo por nuestra educación. La búsqueda de placer o la libido que se expresa en el sueño va a buscar de entre los objetos aquellos en los cuales pueda realizarse, ¿no? Y normalmente son objetos sexuales prohibidos.
¿Cuáles son estos objetos sexuales? Bueno, pues son la madre, el padre, los hermanos, los hijos, ¿no? Para el sueño entonces no existe en este momento ese sojuzgamiento moral y es capaz de poner, digamos, en realización esos deseos sexuales de una forma sustitutiva y alucinatoria. También estamos hablando no solamente de los deseos sexuales, sino también de los deseos hostiles, de los deseos de hacer desaparecer a alguien, de matar a alguien. Esos deseos también se ponen en juego en el sueño. Deseos de, ¿no?, manifestaciones de odio, de deseo de venganza, de dar muerte, generalmente a personas a las que en la vida despierta referimos el mayor respeto, la mayor consideración y el mayor aprecio, como son el padre, la madre, los hermanos, familiares, hijos, etc. Bueno, como veis, son sentimientos, deseos, ideas que pues pensamos que bien hecho está el mantenerlos encadenados. Pero a la vez que tenemos esas ideas y esos sentimientos malignos, por decirlo de alguna manera, bueno, también en nosotros, en el propio soñante, en el mismo soñante, existe el mecanismo de la censura del sueño, es decir, porque no queremos saber nada de estos contenidos, porque el soñante no quiere saber nada de estos contenidos, la censura del sueño los disfraza, los deforma, los transforma, para que lo que llega a la conciencia se aleje lo suficientemente de esos deseos reprimidos. Llegados a este punto, entiendo que ustedes, pues algunos de ustedes pensarán, bueno, eso del psicoanálisis entonces está equivocado. Psicoanálisis se confunde, ¿no? El sueño no es un producto psíquico o cualquier otro tipo de razonamiento que pudiera negar estos descubrimientos. Pero les pedimos que no saquen conclusiones hasta que no terminemos el curso, cuando hayamos estudiado todos los elementos para poder extraer una conclusión adecuada de todos estos resultados. Tampoco nos va a echar para atrás, tampoco nos va a frenar en nuestras investigaciones el hecho de que algunas personas al analizar los sueños pudieran decir, pero ¿cómo? ¿Cómo osa usted a interpretar a partir de mi sueño que encuentro algún tipo de resistencia a dedicar grandes cantidades de dinero a educar a mis hermanos, a mi hermana, ¿no? Si no hago otra cosa, más allá de eso, desde que mi pobre madre, cuando murió, me encomendó como hermano mayor esa tarea de cuidar de mi familia, ¿no? O otro caso en el que el Señor decía, pero ¿cómo puede usted pensar que yo deseo sexualmente a mi hermana? Si hace años que no hablo con ella porque me llevo fatal, no nos dirigimos la palabra, ¿no? O aquella mujer que dice, pero ¿cómo piensa usted, cómo puede atreverse a decir que yo deseo la muerte de mi marido, con el que me encuentro felizmente casada y toda mi vida gira en torno a los proyectos que desarrollo con mi marido, ¿no? Bueno, esto tampoco nos va a frenar en nuestra investigación, porque sabemos que en el aparato psíquico pueden convivir tendencias y deseos completamente opuestos. En la parte inconsciente de la mente residen tendencias diametralmente opuestas a aquellas que decimos perseguir conscientemente. Es decir, una persona puede amar profundamente a su marido e inconscientemente desear en algún momento la muerte de su esposo. O una persona puede desear fervientemente y trabajar arduamente para conseguir un ascenso laboral y al mismo tiempo desear fracasar. Así que es necesario reprimir nuestras simpatías o nuestras antipatías que nos van produciendo todo este nuevo saber, todo este nuevo conocimiento, porque para llegar a conocer
para llegar a hacer una aproximación científica de cómo es el carácter humano y de la mente humana, bueno, pues es necesario tomarlo desde ese punto de vista científico. No podemos descubrir ni saber acerca de algo si a la primera cosa que nos contraría o que nos disgusta o que no nos gusta, ¿no? Bueno, pues la tachamos de falso, o no vamos a poder llegar a estudiar ni a comprender los fenómenos de la mente humana si hacemos esto. Por eso les pido que no saquen conclusiones hasta finales del curso. Y a todos aquellos que dicen, bueno, pues que esas tendencias hostiles de odio, de dar muerte al otro, de nuestro aparato psíquico, pues no se lo creen, bueno, pues les diría que miren la cantidad de guerras que hay actualmente en el mundo, la agresividad, ¿no? Las acciones, los actos de agresividad, ¿no? Y bueno, pues que piensen en su experiencia también, que sus enemigos supongo que no han actuado sutilmente con ellos, etcétera, ¿no? El psicoanálisis no viene más que a confirmar la máxima de Platón, que dice que el hombre honrado, el hombre bueno, se conforma con soñar aquello que el criminal, el delincuente, hace en la realidad. Al mismo tiempo, también diremos que a la vez que se producen estas manifestaciones de la hostilidad y la agresividad humana, también se consiguen las máximas cotas de solidaridad, de desarrollo social, de creación artística, etc. Pero ¿cómo serían posibles esas grandes guerras si además de esos falta de escrúpulos de los gobernantes y los poderosos, no estuviesen siendo amparadas por la complicidad de millones de participantes? Así que estas tendencias sexualmente inapropiadas, hostilmente dirigidas, existen en todos los seres humanos. Y son tendencias que el sueño, con las que él trabaja el sueño, que producen los sueños y que en los sueños se satisfacen de una manera alucinatoria. Es decir, a través del sueño no es necesario llevarlo a la realidad. Es decir, que es como una especie de producto civilizado de las tendencias que existen en nuestro aparato psíquico. Como conclusión diremos que la deformación onírica es una consecuencia de la censura del yo, del soñante, ejercida contra esas tendencias y esos deseos indecorosos que surgen en nosotros de una manera libre o más o menos libre mientras dormimos. Estos deseos son inconscientes. Para saber de ellos solamente podemos interpretarlos. Y hasta aquí la tercera clase del curso de Introducción al Psicoanálisis, la censura del sueño. El próximo día, en la cuarta clase, vamos a profundizar y a trabajar en lo que es el trabajo que realiza el sueño. Y veremos los dos mecanismos fundamentales de ese trabajo, que son el desplazamiento y la condensación. Muchas gracias. Si quieres saber más, contactar conmigo directamente o comenzar tu propio psicoanálisis, puedes llamar al 91 125 77 47 o escribir un email a info@virginiavaldominos.com. Continuamos la próxima clase.